La gente en el día a día, en la economía, la falta de dólares, la falta de combustible hasta hace poco. Cristina tuiteó, no, mala mía, tuiteó sobre la Corte Suprema de Justicia en un largo video, como decía recién Guadalupe, obsesionada con las puestas en escena, con la producción audiovisual, ¿no? Lanzó un duro ataque, a la Corte, dijo que en Vialidad su condena está escrita y firmada. Es la mejor manera de decir todo lo que van a escuchar es político. Es lawfare, no le crean. Bueno, ahí está parte del video. ¿Podemos ver una parte? ¿Podemos ver una parte? A ver cómo lo encara Cristina y lo analizamos con Jessy y con Guada. Dale. En esa dirección es como los medios de comunicación hegemónicos comenzaron a anticipar, cual modernos Nostradamus, cómo iba a fallar la Corte de los Cuatro en la causa fraguada y conocida mediáticamente como Vialidad u Obra Pública. La misma en la que con calendario electoral en mano iniciaron el juicio oral el 21 de mayo del 2019, exactamente un mes antes de que cerraran las listas para las elecciones presidenciales. Así, y con 3 años de demora, la Corte de los Cuatro falló exactamente como anticiparon esos medios, rechazando todos y cada uno de los recursos y las medidas de prueba que habíamos solicitado. Fue un fallo totalmente atípico. A la falta de argumentación jurídica y al lenguaje ofensivo utilizado, llegando a citar como antecedente el del genocida Jorge Rafael Videla, se le sumó el prejuzgamiento explícito y descarado de los 4 cortesanos como un aval anticipado para la condena, que tal como dije el 1 de diciembre del 2019 ante el Tribunal Oral, ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada. La primera consideración que voy a hacer, ya vamos a hablar con Félix Lonigro, quiero un análisis de Gabriel Jessy, consideraciones políticas de Guada, es el temor que tiene esta señora. El temor que tiene esta señora de ir presa, ella un relativo por su edad, por el tiempo que va a transcurrir, casi es inverosímil esta posibilidad, pero el temor que tiene de enfrentar las pruebas, de enfrentar el tribunal, de estar en el banquillo de los acusados y escuchar un largo alegato acusatorio donde el fiscal enumere todas las tropelías que hizo su marido, ella, sus presuntos testaferros, todo el aparato de corrupción que montaron a lo largo de años. Se ve venir la noche, para plantearlo en términos. Cristina, se ve venir la noche. ¿A qué hace referencia? El lenguaje, ¿no? Cuando habla de los cortesanos, está acusándolos de prejuzgar, Gabriel. Es una mirada muy particular desde lo judicial. La Corte hace unos días atrás, hace 15, 20 días atrás, decidió rechazar los distintos recursos de queja. Hay 2 maneras de llegar a la Corte, lo que se conoce como recurso extraordinario, cuando la segunda instancia falla de alguna manera que uno no le satisface, y cuando el recurso extraordinario no camina procesalmente, se llega por otro camino que es el recurso de queja. La Corte, ¿qué hizo? Tenía una serie, tiene todavía, pero vinculada a Vialidad. Recuerden cuando estaba por empezar el juicio de Vialidad, Pablo, que hubo un tiempo en el cual se pensó que se iba a suspender la causa, que se iba a suspender el inicio, del debate oral, que la Corte pidió fotocopias de toda la causa, porque hubo alguna versión de que se podía demorar el inicio hasta que se resuelva. Finalmente la Corte dijo que se inicie. Lo que la Corte resolvió días pasados es que todas las cuestiones que llegaron a la instancia de la Corte fueron rechazadas por lo que se conoce por el artículo 280, fueron reemplazadas de plano porque no son cuestiones que al momento la Corte deba tratar. La Corte trata resoluciones definitivas, resoluciones que tienen que ver con planteo de inconstitucionalidad, cuestiones de gravedad institucional, que tengan que ver con el debido proceso, etc. Ahora, que el tribunal tenga, entiendo la locución desde el punto de vista defensivo. Lo que está haciendo la vicepresidenta es preanunciar lo que puede llegar a pasar y que no la sorprenda a la sociedad. Claro, le está avisando a los propios lo que va a ocurrir. Correcto. ¿No? ¿Por qué? Porque el 1 de agosto, dentro de 2 lunes, el fiscal de juicio Diego Luciani, con su equipo, está trabajando en eso,
durante 9 jornadas de 6 horas, fíjese lo voluminosa que va a ser, van a mostrar, por la información que tengo, van a mostrar PowerPoint, que va a poder mostrar cómo estaban los roles que cada uno ocupaba y cuáles eran los vínculos que tenían. El fiscal va a acusar, a diferencia de lo que hizo la UIF, que pidió polémicamente, pero en una querella autónoma pidió la absolución de todos. Seguramente el fiscal también haga lo mismo que hizo la UIF. Al momento de iniciar su alegato el 1 de agosto, como se llama procesalmente, de los lineamientos del alegato. Y cuando uno da los lineamientos de lo que va a ser del alegato inicial, o en este caso el alegato de clausura, anuncia lo que va a hacer. Dice, voy a iniciar mi alegato, hago saber al tribunal que voy a pedir condena, voy a pedir pena, y a partir de ahí empieza a desarrollar la ley. ¿Sabés lo que se me ocurre? Que ahora sí entiendo perfectamente. Ella teme que, como se está anunciando que el alegato del fiscal va a ser contundente, tema que esa contundencia sea transmitida por todos los, como va a ser seguramente transmitida por el canal de YouTube del tribunal. Le rompa, le haga añicos el relato que ella ha construido, quede chiquitito, quede indefenso a la luz pública. O sea, ella le teme más. Cuando ella dice la Corte ya tiene escrito la sentencia, el tribunal también, lo que teme es que los argumentos lleguen al gran público. O sea, que quede al desnudo verdaderamente, por si, para los propios, por si todavía no se dieron cuenta lo que hicieron durante su gobierno, quede absolutamente destruida su propia argumentación. Es que va a tener que ser así, porque el fiscal en el momento de la acusación, tomando como base la instrucción de Polichita y Maíquez, y luego sumándole los hechos en los que se produjeron en la prueba, el fiscal va a tener que generar y marcar distintos roles. ¿Qué roles ocupó cada uno? Porque en este caso Cristina Kirchner era presidenta de la Nación, está acá arriba, y va a tener que construir de qué manera los hechos que sucedieron en los escalones inferiores, esto no es cuadernos, esta es la causa de vialidad, no. De qué manera llegaron, porque esta causa tiene conexidad con la ruta del dinero acá. Se supone que acá se originó dinero, claro, que luego se lavó en la otra causa. Está bien, pero ¿cuál es la acusación contra ella? Ella es jefa de una asociación ilícita dedicada a defraudar el Estado. Claro. Con licitaciones. Es el delito precedente. Correcto. de luego lo que se juzgó y se condenó a Lázaro Báez a 2 años de prisión. Exacto. Por lavado. Desde el punto de vista político, Guada, evidentemente a ella la tiene preocupada. Creo que el exiguo o la base electoral a la que se quiere dirigir, digamos, que esto no sea un misil en su línea de flotación. Exacto, por eso ella exhorta a partidos tanto de izquierda como de derecha, esas son sus palabras, a reconstruir la Corte, volver a una Corte ejemplar como la de hace 20 años, como según ella, la Corte que armó Néstor Kirchner. Ella también lo que dice es que estos jueces actúan por órdenes de la política, porque tienen tantos muertos en el placar que no pueden hacer otra cosa que seguir órdenes por miedo a un escrache mediático. Pero pará, básicamente. Maqueda. ¿Cuándo ingresa Maqueda? Rosati era ministro... Fue ministro de Justicia. De Justicia. Se fue porque no quiso firmar algo que lo comprometiera las cárceles que quería construir debido. Fue intendente de Santa Fe, fue elegido por ellos, en su momento era un hombre elegido por ellos. Lorenzetti, un hombre que fue, que vino, que, ¿no? Muy hábil. Otro santafesino. ¿Cuáles son los muertos en el placar que pueda tener Rosenkrantz? ¿No? Que fue nombrado durante la gestión de Mauricio Macri. Cristina sabe algo que nosotros no sabemos, ¿no? Porque me refiero a por qué hace esa aseveración, ¿no? También, perdón, solamente con esto. También tengamos en cuenta que después de los alegatos del fiscal, vienen los alegatos de las defensas. Sí, claro. O sea que su defensa, encabezada por Carlos Beraldi, va a tener la oportunidad de rebatir lo que el fiscal diga. Con lo cual es imposible que el tribunal tenga la resolución hecha, porque el tribunal se basa fundamentalmente también en los alegatos. Si me permiten, está Félix Lonigro, el doctor Félix Lonigro, constitucionalista. Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo les va a ustedes? A ver, has podido calibrar, ver una parte del video. ¿Cómo explicás este ataque a la Corte? Lo explico desde el ADN de Cristina Fernández y del populismo. Está en la esencia, es el relato, no es nada nuevo. Lo que pasa es que lo insólito es que el gobernante, por un lado uno piensa cuando un gobernante, en este caso estamos hablando de la vicepresidenta,
se tira contra el Poder Judicial de la manera que lo hace, está demostrando claramente que el sistema republicano le molesta, que le molesta la independencia del Poder Judicial. Pero esto es una característica. Desde ese punto de vista, Cristina Fernández encarna lo que es la autocracia pura. Pero, por otra parte, la misma vicepresidenta que enfrenta al Poder Judicial lo hace desde su condición de imputada y de procesada en muchas causas. Esto es extraño porque no es común en la historia de la Argentina que alguien que avanza sobre el Poder Judicial desde la palabra, desde los hechos, sea a su vez imputado, sea procesado en tantas causas. Una mujer es una gobernante multiprocesada. Y entonces, lo que vos decías por allí, de que tiene temor, yo también le mezclo en el fondo un poco de vergüenza, más allá de que a veces se trate de una sinvergüenza, pero sinvergüenza republicana. A eso me refiero. Desde ya que no me llama la atención lo que está haciendo, las falacias en las que ha incurrido son mayúsculas. Fíjate que en ese video hace referencia a Néstor Kirchner y a la corte que se ha elegido. En este momento queda únicamente Lorenzetti, porque Rosati y Rosenkrantz fueron elegidos en la época de Macri. Maqueda ya estaba desde el año 2002. Pero esa misma corte que Néstor Kirchner formó de alguna manera, también se le declaró independiente. Y es la misma corte que se considera ejemplar, que le declaró la inconstitucionalidad de la ley de medios. Y cuando se declaró la inconstitucionalidad de la ley de medios, salió Zanini, secretario legal y técnico de la presidencia durante tantos años, a decir, no los elegimos para esto. Claro. O sea... A ver, el modelo de corte de ellos, está claro, era el modelo que tenían en Santa Cruz con Zanini a cargo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Ese es el modelo de corte. Lo de Néstor Kirchner al comienzo de su mandato, hay algunos que lo leen como ese guiño que necesitaba Kirchner para cierta clase media, urbana, para ganarse, ¿no?, ese favor que no lo tuvo en los votos desde una elección débil donde había logrado solo el 22%. Esos primeros movimientos tácticos de Kirchner que luego claramente fueron desarmados cuando se vio con el poder, dijo, bueno, ahora voy a volver a mi modelo Santa Cruz. ¿Qué es el modelo que quieren? Exactamente. Ahora, ella dice que es necesario volver a una corte ejemplar. Nunca habla de una corte independiente. O sea, de eso se trata. O sea, se trata de una corte independiente y lo que justamente quiere hacer ahora es licuar el poder de todos estos, haciendo lo contrario a lo que hizo Néstor Kirchner, que fue reducir la cantidad de miembros de la corte. Bueno, en realidad fue en el gobierno de él que se redujo la cantidad de miembros de 9 a 5 y ahora quieren llevarla a 25. Parece ser con argumentos insólitos, como que, por ejemplo, la población aumentó y entonces es necesario tener más jueces en la corte. Pues desde 1862, que se formó la primera corte, hasta que Kirchner la redujo de 9 a 5, la población aumentó un 3.200%. Y sin embargo, no pareció ser ese un motivo para ampliar la cantidad de miembros. No, de la corte. y con un guiño muy evidente a la necesidad política, con un guiño a los gobernadores, ¿no? Estas ideas alocadas de que cada gobernador nombre a un cortesano como si se tratara, ¿no?, de una asamblea, no de una corte, ¿no?, una asamblea política. Exactamente. Por otra parte, en el proyecto de ley que se propone para ampliar la cantidad de miembros de la Corte a 25, en ningún momento se hace referencia a los argumentos que sostienen los gobernadores, que es precisamente que sea una Corte Federal. No está escrito en los fundamentos del proyecto. Y por supuesto que la Corte no es el ámbito para que el federalismo se refleje. Para eso está el Senado, ¿no? Y con la cantidad de diputados, con la cantidad de jueces de la Corte vinculados con la población, tampoco, porque para eso está la Cámara de Diputados. Es muy patético todo esto, y la vicepresidenta en realidad lo que está haciendo es anticipar lo que va a pasar, porque siente que de alguna manera, tal vez muy íntimamente, que de alguna manera, por algún lado, tiene que llegar la justicia. Y la justicia va a llegar por ese lado. Una justicia que para ella es... que mira con un solo ojo, porque cuando fue sobreseída por Ollarvide, o como cuando la justicia impidió digamos, el desarrollo del juicio oral, creo que fue en la causa de Otesur y Los Sauces,
o cuando fue en la causa del dólar futuro. Cuando la beneficiaba. Cuando la beneficiaron, ahí la Corte, ahí no tenía nada para decir. Pero bueno, eso es justamente ver las cosas patéticamente o antirrepublicanamente y con un solo ojo, por supuesto. Gabriel. Buenas tardes, Félix, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Hola, Gabriel. También pensemos, y ahí me gustaría conocer tu mirada, que inexorablemente todas estas causas que vinculan a la vicepresidente van a terminar en corte, porque son causas que tienen una gravedad institucional que más allá de las resoluciones de los tribunales orales federales y más allá de las cámaras de casación federal, van a terminar en la corte. Creo también que ella hace una mirada a futuro a esta corte que va a tener que resolver, veremos en qué tiempo, estos tipos de debates orales que hoy se están llevando a cabo y que en breve terminarán por lo menos en su primera instancia. Sí, por supuesto que es que justamente porque estas causas terminan en el máximo tribunal, que terminan en la Corte, es que ella lo que hace, porque ya lo hizo también cuando declaró ante los jueces del Tribunal Superior a lo que les dijo de todo, que los va a juzgar la historia y demás, que los va a condenar la historia, es que ella lo que está haciendo de alguna manera es un elemento de presión. Con este video, con estas andanadas contra el Poder Judicial, de alguna manera lo que intenta es poner un poco de presión desde el Poder Político. Pero me da la sensación que esta Corte, a la que tanto detesta, tiene un grado de independencia que para ella es dependencia de los grupos hegemónicos y de Clarín, etcétera, etcétera. Tiene un grado de independencia que es lo que la atemoriza tanto. Yo creo que a Cristina Fernández y a todos los populistas los atemorizan las características del sistema republicano, la independencia de los periodistas, la independencia de los jueces, la independencia de los fiscales. Es algo que justamente los pone en el banquillo de acusados, es algo que no les gusta, y todas estas son movimientos casi espasmódicos de alguien que tiene un serio problema con la independencia del Poder Judicial. Me quedo con esto último, Félix, muy importante, porque junto con esta andanada contra la Corte, también hay una andanada contra los medios de comunicación. Entonces, cuando el populismo se debilita, cuando se ve acorralado, cuando se enfrenta al fracaso, empieza a encontrar como un animal herido a atacar a sus viejos clásicos, ¿no? Y es el Poder Judicial. Es un factor prensa común. Exacto. Exactamente. Es un factor común de este gobierno, de tirar la pelota afuera y de buscar responsables en todos lados. Desde el punto de vista de la situación judicial, los culpables son Macri, los grupos hegemónicos, Clarín, los jueces, los fiscales, los periodistas. En lo que tiene que ver con lo económico, la culpa la tienen los que viajan al exterior y compran dólares y hacen aumentar el blue, o Ucrania o la pandemia. La guerra. Gracias, Félix, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, gracias. El doctor Félix Lonigro con nosotros. Bueno, después vamos a hablar de Cerruti, los ataques con Eduardo, lo hemos tratado la semana anterior y muy profusamente. ¿Qué le pasa a Cerruti? Tranquila. ¿Le han dado órdenes de cargar contra los periodistas? ¿A ella y a su segundo? ¿Qué les pasa? ¿Están nerviosos? ¿Van a elegir las preguntas que tenemos que hacer los periodistas? Desde el poder van a decirnos lo que tenemos que opinar, que presentar como pregunta. ¿Desde cuándo se convirtieron en editores de los medios de comunicación a los que tienen que responder? Vamos con Claudio Sin. Pero cómo no, acá estoy para eso.